Ok, el tema que vamos a compartir en este día es la secuencia de lo que se ha estado impartiendo, lo que es violencia intrafamiliar. Antes de iniciar, me gustaría compartir este pequeño video. Como vemos aquí, lo que es la escalera de la violencia, ¿verdad? ¿Cómo es que vemos de que señala aquí en el video que el más fuerte, pues abusa del más débil, ¿no? Y es así como que se va descendiendo la autoridad o la fuerza hacia el más débil. En algún momento dado, la que fue víctima se convirtió también en victimario. También me gustaría compartirles, antes de entrar al tema, lo que son los mitos y las verdades. Los mitos son las falsas creencias y lo que nosotros tenemos que saber. No sé si alguna chica valiente nos quiera apoyar con el primer punto. Yo. Adelante, muchas gracias. Dice, las mujeres permanecen en relaciones violentas porque les gusta. Wow, qué importante es este punto. Dice, las mujeres permanecen en relaciones violentas porque les gusta. Esto es algo que se ha divulgado así como que un hecho, pero realmente dice, lo que tenemos que saber es que las mujeres no sienten placer al ser violentadas y muchos de ellos no tienen los recursos ni la suficiente autonomía para poder cortar con el ciclo de la violencia. ¿Qué opinas tú al respecto, Marta? Me gustaría escuchar tu opinión respecto a este punto que estamos leyendo. Buenas noches. En Hola, realidad, Marta. generalmente, hola. Bueno, años atrás, estamos hablando de una época, diríamos, muy antigua, que muchas veces la mujer siempre decía eso, ¿no? Indicando que, bueno,
a ellas, bueno, pues les gusta, porque si no o sea, no les decían nada a los varones, era más que todo de fondo lo económico. Antes la mujer no trabajaba, ¿no? O sea, dependía siempre del hombre. Pero en el tema de lo que nosotros debemos hacer o saber, es que ahora estamos viviendo otros tiempos, ¿no? Que la misma mujer se ha ido valorando, ¿no? Y ahora generalmente ambos, ¿no? Tienen que reconocer que tienen las mismas obligaciones y además que las nuevas leyes que ahora han salido, pues justamente dignifican a la mujer. Entonces, una recomendación es siempre, bueno, en el tema de saber escuchar noticias, si no sale mucho, pero leer periódicos, leer libros y estar siempre con la lectura actualizada para defender siempre nuestro propio derecho como mujer. Gracias. Muchas gracias, Marta. Ponte una estrellita, ¿sí? De participación, excelente. ¿Alguien, otra mujer valiente que diga, yo quiero leer el segundo punto? Sí. Buenas noches, compañeras. Los varones son violentos por naturaleza. Gracias. Ese es algo muy marcado que Shirley, muchas gracias. Nos dicen, es que ellos son así, ¿no? Esa es su naturaleza. Violentos, fuertes, aguerridos. Pero la verdad es que la violencia hacia las mujeres no es una condición natural genética o heredada, es una conducta aprendida que se basa en relaciones desiguales de poder construidas culturalmente y reforzadas de manera cotidiana por una sociedad tolerante a ella. Esa es la verdad. ¿Ok? No es algo que se fue aprendiendo, porque nosotros también hemos aprendido, pero es el momento que nosotros tenemos que desaprender lo que hemos, válgase la redundancia, aprendido. Son malas ideas, malas creencias. Y vamos a seguir continuando. Este es el punto tercero, me encanta. No sé si alguien quieren que yo de manera democrática los elija o ustedes dicen yo. Yo. Eso es todo. Hola, yo. Hola, adelante. El consumo del alcohol y de las drogas causa la violencia. Uno antes, el tercero, porfa. Perdón. La violencia contra las mujeres es un tema privado, nadie debe meterse. Gracias. Exactamente, es lo que dicen. Es de esposos, que nadie se meta, ¿no? Así la estén matando, no. Nadie se debe involucrar porque al rato se reconcilian. ¿Han escuchado ustedes eso? Esos comentarios, Sheila, ¿tú lo has escuchado? Sí, sí lo he escuchado. Ok, y muchas veces es cierto, fíjense, cuando empezaba yo en mis indicios de mi carrera, me tocó llevar un asunto precisamente de violencia. El esposo golpeó muy fuerte a la esposa y resulta que el señor estaba en la cárcel. Durante todo el procedimiento fue la esposa a verme y me dijo, ¿sabe qué, licenciada? Yo quiero que mi esposo salga de la cárcel. Yo prefiero estar en la cárcel y que él esté libre. Así a ese extremo llegó. Rosmary, ¿tú qué piensas de esa problemática que se suscitó y que fue real? Y que no solo en México pudiera pasar, también en cualquier parte del país. Sí, lamentablemente cuando uno es mujer, en el sentido, o sea, es cuando uno es dependiente del hombre, no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido emocional, denota una baja autoestima y hay una parte psicológica de la mujer que todavía no ha arreglado y a eso se adhiere los hijos. Entonces, por temor a quedarse sin la figura masculina, por temor de quedarse sin dinero, por temor de que los niños no tengan padre, la mujer prácticamente defiende de mal modo al marido y quiere ella que el hombre salga y al final entregar ella la vida
por proteger esa situación que es inestable, es muy inestable en ese sentido, ¿no? Porque una persona que victimiza tiene que realmente, hay que darle su merecido, yo te diría, pero en este caso el merecido no es entregar la vida por él, sino más bien enseñarle. Eso es lo que pienso. Gracias, Rosmary. Agradezco tu participación. Por cuestión de tiempos, pues vamos a avanzar. Si quien guste, pues las diapositivas, el material se va a quedar con el administrador para que posteriormente, si están interesadas, pues puedan repasar, ¿sí? Gracias. Aquí también tenemos lo que es el ciclo de la violencia. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de este tema? Cuando las cosas se dan de manera repetitiva, me parece que empieza este ciclo de violencia cuando uno está aceptando todo el tiempo lo mismo, y eso creo que es un inicio. Buenas noches a todas. Me parece que el ciclo de violencia inicia cuando uno está enamorando. Posteriormente ya forma una familia y es ahí donde ya va avanzando la violencia, los golpes, insultos, incluso me atrevo a decir hasta violaciones del esposo hacia su mujer cuando él no desea tener intimidad con ella. Entonces inicia desde cuando enamora, inicia este ciclo de la violencia. Muchas gracias, Janet. Excelente, tú ya te sabes este tema. Vamos a invitarte también para que des un tema para compartir. Gracias. Exactamente como decía Janet, todo es un ciclo. Empieza con la acumulación de la atención, empieza con los gritos, empieza con gritos, con palabras que denigran, que humillan a la mujer o a los hijos, en este caso. Posteriormente, ya pasa de esa etapa en el cual ya hay golpes, ya hay agresiones, y así pasa lo que es el siguiente ciclo, que es la remisión. Perdóname, yo te quiero, lo hice porque te amo, y posteriormente le da regalos, y como bien decía Janet, está en ese proceso del enamoramiento, como cuando iniciaron en el noviazgo, ¿no? Cuando eran novios, como dicen, novio, y exacto, no vio con quién se casó, ¿verdad? Y así es el ciclo de la violencia. Poco a poco se van, aquí dice la doctora, es Leonor Walker, que ella fue la que generó este esquema, dice que poco a poco se van acortando lo que son los ciclos. Son 4, después son 3, y ya después pasa y se suprime lo que es la luna de miel. Ni siquiera hay una muestra de arrepentimiento lo que es el agresor. Ahora les quiero compartir lo que son las estadísticas. ¿A alguien le gusta que los evalúen? A Marcia, por ejemplo, ¿te gusta que te hagan exámenes? Buenas noches. Hola, Marcia, buenas noches. Bueno, la verdad que de una u otra manera siempre nos están evaluando, ¿no? Ya sea también puede ser en el diario vivir, si uno se dedica en el trabajo, por ejemplo, van evaluando tu trabajo, en cierta forma en qué estás mejorando o en qué tal vez estás decayendo para luego ir mejorando posteriormente. Es algo que lo hacemos día a día. Claro, gracias, Marcia. Exactamente como dice, lo que no se mide no se puede controlar, no se puede mejorar. Sin embargo, en este tema de las estadísticas, yo estaba investigando que precisamente de 10 casos que se pudieran suscitar la violencia, solamente una persona es la que se atreve a denunciar. Ajá. Los demás, los otros 9 casos, se quedan allí muchas veces porque dicen es pérdida de tiempo, porque no tengo dinero para un abogado, porque siempre le van a dar la razón y ponemos muchas excusas, pretextos y no se denuncian. Es por eso que así pudiéramos decir que de los datos que vamos a compartir le pudiéramos aumentar un poquito más. ¿Ok? Aquí tenemos lo que son las estadísticas de la violencia familiar. Tenemos que en el año 2020, que fue cuando se inició lo de la pandemia, ya ven,
fue una situación en la cual precisamente se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar, en el cual si antes no se veían los esposos, a veces el esposo salía muy temprano y regresaba muy noche. Con esa situación, el encierro o compartían más tiempo, pues eso fue lo que se suscitó, el aumento de la violencia familiar. En ese caso tenemos que casi no se ve, pero es el 78% que se generó en el año 2020. Tenemos que los infanticidios fue el 1%, feminicidios el 2% y la violencia familiar el 5%. ¿Qué fue lo que origina la violencia familiar? Bueno, dice que haber sufrido violencia en su infancia. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, alguien lo mencionaba acertadamente, pudieran ser las drogas y el alcohol. Ajá. Aquí no se alcanza a distinguir, pero vamos a avanzar. Aquí nos habla de las políticas educativas. Con esta nueva modalidad que tuvimos todos, ¿verdad? La educación tuvo que ser desde casa, homeschool, ¿no? Lo que le llaman. A todos nos afectó de manera igual, tanto a las personas que trabajaban como a nuestros hijos. La educación cambió. Incluso hay niños que decían, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, a mí esa situación no me gusta. Algunos optaron por desertar y decir, ¿sabes qué? Ya no continúo. O algunos también la economía les afectó mucho porque el estudiar desde casa implicaba la compra de computadora, no sé, algún dispositivo que fuera apto para recibir las clases. Y aquí tenemos que el sistema educativo yo estoy hablando de acá de México, ¿verdad? Sí afectó muchísimo porque la enseñanza no fue igual. Y para nosotros la educación es básica. Hay una frase que me encanta de esta Malala, ahorita la vamos a ver más adelante, que dice que la educación es básica, ¿verdad? Dice Nelson Mandela, que dice que si queremos transformar nosotros nuestra cultura, es la base de la educación. Solamente así podemos erradicar toda esa situación que estamos viviendo. Tenemos que es muy importante, y esta es una de las partes del origen, es el desconocimiento de los roles y funciones del padre y la madre. ¿Sí? Hay una máxima en derecho que dice la ignorancia de la ley no te exime de la sanción, ¿no? Aquí aplica lo mismo, el desconocimiento de los roles y funciones del padre y la madre en el hogar. ¿Cuáles pudieran ser las causas? Bueno, dice, hay una total desvinculación de la responsabilidad en la educación de los hijos. ¿Cuál pudiera ser una posible solución? Necesitamos tener talleres para padres de familia, para niños. Necesitamos involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Tengo una amiga que con esa situación, en escuelas privadas se manejaba de un sistema y en la escuela pública de otro sistema, ¿ok? Ella dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar con mi hija todo el día. Para mí es estresante estarle enseñando porque yo no estoy preparada para eso. Prefiero enviarla a otra escuela en la cual nada más es 1 hora a la semana, pero yo no puedo, ¿verdad? Es estresante, pero ¿qué es lo que ocasiona? Que nosotros no queremos involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Y eso es la base para cambiar la mentalidad de nuestros hijos. Es tan importante la educación. Es tan importante que nosotros nos involucremos. La educación debe ser tripartita, es decir, el estudiante, el maestro y el padre, porque la educación se origina en casa y el aprendizaje pudiera ser también en la escuela.
Sin embargo, como bien lo mencionaron en la primera sesión, hay diferentes tipos de familias. En este caso vamos a hablar de las familias monoparentales para que veamos cómo son las estadísticas. Dice que las madres solteras en Bolivia ocupan el 82% de las familias monoparentales. La mayoría de ellas se encuentran sin empleo o actividades sin contrato. Entonces, esa situación se torna un poco más complicada respecto a esta situación que estamos hablando. Hay riesgos de pobreza porque tienen que proveer alimentos y los servicios básicos para los hijos. Sin embargo, también hay una discriminación de género. Veamos las estadísticas y dice que hay el 43% de desempleo, 17% sin contrato, el 24% de trabajo a tiempo parcial. Entonces, vemos que sí es elevado el número, agregándoles lo que ya habíamos comentado. Respecto a este tema, tenemos que las madres solteras, ¿qué es lo que sucede cuando hay madres solteras? Bueno, las madres tienen que salir a trabajar. Muchas veces tenemos el apoyo o la ayuda de familiares cercanos. Ajá. Pero ¿cuál es el origen? Bueno, aquí precisamente vemos una ausencia de la figura paterna a temprana edad o incluso con las personas incorrectas. ¿Qué pudiéramos hacer, insisto, para mejorar o aminorar esta situación? Bueno, es importante que se reciban talleres educativos para la paternidad y maternidad. Es muy importante la educación. Hay jóvenes que desde ahorita, precisamente me acaban de informar que un familiar de 18 años decidió ya unirse con su pareja, ¿no? No concluyó sus estudios. Y me pregunto yo, ¿qué futuro pudiera tener una persona que no tiene estudios y la otra, el varón tampoco tiene estudios? ¿Qué futuro le depara? Ahora en día los matrimonios son desechables, o bueno, no hablemos de matrimonios, sino relaciones, son desechables, porque no le dan el valor realmente de lo que implica un compromiso. Porque en una relación, en 2 o 3 años pudieran tener un hijo, y lo que dicen, no nos entendemos, cada quien por su lado. Pero de ahí la relación nació un niño, y ese niño andará como en esta situación, búsqueda de la figura paterna. Como bien comentaban anteriormente, hay familias que son compuestas. Ahora son mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, ¿verdad? Eso implica situaciones que no están, a veces somos egoístas y decimos, pues primero mis hijos, ¿no? Y tus hijos después, ¿no? Y esa es la problemática que se viene arrastrando precisamente en todo esto, lo que es la violencia intrafamiliar. Cuidado con lo que pasa en el divorcio, lo que le comentaba. Los matrimonios, cuando no tienen la madurez, se vuelve lo que es desechables. Y la solución para ellos pudiera ser, fácil, me divorcio. Pero no se trata de eso. Hay hijos, hay vidas. Aquí vemos en La Paz, Santa Cruz, Cochacamba, cómo ha incrementado el divorcio. Cuando decimos es una solución, realmente es el comienzo de una problemática. Empiezan a pelear lo que son la pensión alimenticia, empiezan a pelear lo que son los días y horas de convivencia, la guarda y custodia y un sinfín de situaciones que a veces no tienen idea. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Un estrés laboral y el cuidado de los hijos. Es lo que les comentaba. A través de esa situación del COVID, los padres tuvieron que ponerse en el lugar de los maestros. ¿Para qué? Pues para tratar de ayudar y guiar a los hijos. Violencia de género. Las cifras son exorbitantes. Embarazos en adolescentes. ¿Quieren salir realmente de este encierro?
pero no se dan cuenta de lo que apenas inicia. No sé si, Lisette, me quieras apoyar con este video. Otro ejemplo de violencia de género se dio durante una clase virtual de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuando la profesora, identificada como Jacqueline, impartía su clase de inglés y fue insultada y golpeada por un sujeto que le reclamaba haber usado su computadora. Ella le suplicaba que por lo menos la dejara cortar su clase. Cielo, ok, excelente. Very good. ¿Qué quieres que te deje? Computadora no me la das. Tu puta madre. Me chingaste el puto botón. ¿Y todavía? No. Déjame cortar las clases. Déjame cortar las clases. Ya escucharon, ya escucharon. Maestra, ¿se encuentra bien? Bueno, pues ahí está. De inmediato, pues los muchachos denunciaron los hechos ante las autoridades escolares. En un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de México rechazó este acto de violencia y como lo marca el protocolo, ofrecieron a la profesora asistencia psicológica, apoyo y asesoría legal en caso de que decida interponer una denuncia. También giraron instrucciones para garantizar la seguridad e integridad de la maestra cuando esté en las instalaciones universitarias. Gracias, gracias, Lisette. Cada que veo este video, de verdad que me eriza la piel y me da impotencia, de verdad. La violencia no solamente se suscita en situaciones de pobreza o no depende del nivel académico que tengamos. Vean, ella es una maestra de una universidad y realmente es increíble lo que sucedió, ¿no? Ella gritaba, déjame apagar la computadora. Te comentaban, más que nada muchas veces la vergüenza o quisiera uno maquillar que realmente lo que está pasando, ¿no? Aquí se los dejo, de verdad, por el tiempo, pues me hubiese gustado escuchar sus opiniones. Yo sé que muchas se indignaron porque somos mujeres, ¿no? Y pues no es viable lo que pasó, ¿no? Y esto es reciente, precisamente a través de lo que fue la pandemia. ¿Cuáles son las consecuencias que pudieran generar lo que es la violencia intrafamiliar? Consecuencias psicológicas. Marta, Raquel, no sé si me quieras apoyar nada más con una que se te ocurra. Bueno, hemos visto, uno es el tema, estamos viendo de económico, estamos viendo también, a ver, a lo que ha pasado hace rato, ¿no? El temor, el miedo, la vergüenza, ¿no? Al ver, yo me he quedado realmente impactada y me he quedado pensativa, escuchando y también he recordado, ¿no? Se ha hecho viral, ¿no? Ese capítulo es realmente muy triste que tal vez varias mujeres las pasan en sus hogares y en toda situación. Las mujeres realmente está la violencia en todo lado, en todo ámbito social, lamentablemente, ¿no? Sí, gracias, Marta. Delia, si quieres apoyarme con el otro punto para ya empezar a cerrar el tema. Bueno, las consecuencias serían tener a una mujer amargada, frustrada, avergonzada. Sin duda que se tendría a una amiga, una compañera con estas cualidades tan penosas, ¿no? Que sin duda a uno le cae muy mal. Y una mujer así en ese estado no va a poder ayudar ni a sus hijos y menos tal vez también apoyar a otra mujer que está pasando en esta misma situación. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Delia. Definitivamente muy acertado tu comentario. No podemos dar lo que no tenemos. Nosotros tenemos que estar bien identificadas, bien definidas, el valor que tenemos, quiénes somos para poder ayudar a otras personas. Me encanta tu aportación. Y como les comentaba Nelson Mandela, dice, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. ¿Cómo podemos nosotros evitar toda esta situación? Pues a través precisamente de lo que es la capacitación, la educación. Pero me gustaría cerrar porque ya se me acabó mi tiempo
dice con esta frase que dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esto lo podemos encontrar en Salmos 34:14. ¿Ok? Busquemos la paz. Busquemos siempre hacer el bien. Seamos mujeres sabias. Seamos mujeres entendidas. Que violencia genera violencia. Y nosotros como mujeres, nosotros como madres, muchas veces también ayudamos o fomentamos en nuestros hijos. He escuchado comentarios que dicen, si te pegan en la escuela, pégale, porque si no, yo te doy más fuerte, o a ti te doy, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros empezamos a sembrar semillas en nuestros hijos. Ayudemos a nuestros hijos con otro tipo de mentalidad. Como los decía, en la escuela ahorita nos dicen, tenemos que desaprender, tenemos que romper esos ciclos de violencia que nos han heredado nuestros ancestros, nuestros familiares. Tenemos que romper esos ciclos. Hay una frase que me gusta, que me dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, a todas ustedes, yo les invito a que hagamos un poco de análisis y que sepamos nosotros reconocer cuál es nuestro valor, cuál es nuestra identidad. Y desde aquí, desde México, me hubiese gustado seguir platicando porque es tan amplio y tan profundo ese tema. Un fuerte abrazo para todos y pues aquí estamos pendientes. Muchas gracias, Lizeth. Gracias, Vianey. Adelante, doctora Fátima. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación y realmente muy complacida de escuchar el compartimiento tan acertado de la licenciada y también la participación con respuestas muy realmente con un contenido profundo. Qué bueno que es compartir estos temas y tener esta participación y ver de que las enseñanzas van dando frutos. La violencia familiar, como hemos estado oyendo, realmente es un flagelo, pues, ¿no? Es un flagelo que azota desde hace muchos años, ¿no? Y no respeta edad, no respeta sexo, pero también hemos visto de que la violencia familiar es el más fuerte hacia el más débil. Y la violencia familiar se da tanto dentro del hogar como también se da dentro del campo laboral, educativo, en todas las esferas. La violencia familiar, generalmente las leyes que se dan es para proteger a la mujer y al niño. Pero nosotros podemos ver también de que en los últimos tiempos, ahora con la facilidad que hay al internet de grabar, se ve también de que los ancianos están siendo violentados, los niños están siendo violentados por las personas que deberían de proporcionarle la seguridad. Y es lamentable, ¿no?, de que en Bolivia tenemos tantas leyes que han salido partiendo desde la Constitución Política del Estado, pero sin embargo no ha cesado la violencia va en aumento y ahora tiene otras técnicas, otras estrategias, y no solo se limita al maltrato psicológico, al maltrato sexual, ¿no?, al maltrato físico, sino a quitar la vida. Ahora los homicidios con las mujeres, los asesinatos con las mujeres, ya es muy frecuente, no solo en Bolivia, sino en América Latina y en las naciones, ¿no? Nosotros podemos ver en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 15, que establece la protección. Por favor, ¿me acompaña? En el artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Dice, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Esto realmente es hermoso. O sea, la declaración que se hace aquí
aplicándola, sería extraordinaria, una sociedad realmente con un respeto a la vida, ¿no? A la salud de la mujer, a su honor, a su dignidad, sería interesante. Y sigue en el inciso 2, dice, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, si la Constitución Política del Estado es la madre de todas las leyes y está garantizando el respeto a la integridad física, psicológica y sexual de la mujer, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la violencia va en aumento? Y nosotros podemos ver de que cuando se hace mención de este respeto a la vida, es que luego, como consecuencia de los actos violentos que se viven, se ha ido, digamos, proyectando leyes, promulgándolas, y ahí es lo que viene a nacer una de las primeras leyes. Y yo tuve la oportunidad de participar de los primeros seminarios que se dieron de la socialización de la ley 1674, que fue la primera ley en Bolivia. Es la ley contra la violencia en la familia doméstica. La proyectista de esta ley era la doctora Julieta Montaño, conjuntamente con un grupo de profesionales, abogadas, psicólogas, sociólogas, que vinieron de Alemania. Y recuerdo de que yo tenía la inquietud de preparar mi tesis como abogada, justamente en la falta del ejercicio que la mujer ejercía en sus derechos, porque las leyes declaran los derechos de la mujer. En todas las constituciones y en todas las naciones, la mujer tiene, porque la mujer tiene los derechos igual que el hombre. Pero ahora el problema es, en el ejercicio de los derechos, ahí viene la violación a los derechos de la mujer. Yo recuerdo que esta doctora Julieta Montaño, ella fue la proyectista aquí en Bolivia con este primer proyecto de ley que luego se constituyó en la primera ley en Bolivia. Y fue en el año 1995. Y entre los enunciados pues, de esta ley para luchar contra la violencia, que para nosotros era una gran alegría, un gran logro, porque siempre pues, hemos podido ver ese abuso, esa violencia, ¿no? Cerca de uno, ver el sometimiento, el amedrentamiento que tienen las mujeres, ¿no? Bueno, no todas, ¿no? Porque hay porcentajes de mujeres que yo, por ejemplo, en mi casa, yo veía que mi madre era bien temerosa e intimidada, pero veía a mi abuela, que aunque era una anciana, era una señora, podía decir empoderada realmente. Ella hacía respetar a las hijas, pero tenía dos hijas que realmente no podían defenderse por sí mismas. Pero entonces yo decía, ¿qué pasa con las mujeres, no? ¿Qué pasa con su dignidad? ¿Qué pasa con el honor? ¿Qué pasa con la honra? Que también en la Constitución Política del Estado nosotros tenemos esa protección a la dignidad, porque una mujer que es violentada, su dignidad está siendo mellada. Ella no puede desarrollarse y desenvolverse porque hay una intimidación, hay un miedo. Porque cuando hay violencia, obviamente que son hombres violentos y ellos creen que tienen la razón. Y las mujeres no pueden expresar lo que sienten, porque si lo hacen, pues pueden ser maltratadas, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Política del Estado, en el artículo 22, habla, la dignidad y la libertad de las personas son inviolables. Respetarla y protegerla es deber primordial del Estado.
La dignidad y el honor de la mujer está legalizada en la Constitución, pero no es una ley que nos las está dando. La dignidad es un don que nosotros cuando nacemos lo tenemos. Es parte del Creador, de nuestro Creador, que nos da de sí mismo, de su dignidad, de su honor. Y dice que a la mujer nos ha revestido de su poder. Un espíritu de poder, un espíritu de valentía. Pero cuán importante también ejercer nuestra identidad civil de ciudadana y nuestra identidad como hijas de Dios. Cuán importante que la mujer decida y vea realmente con quién se va a casar o con quién va a convivir, tratándose del conviviente y del esposo, porque el mayor porcentaje de violencia es entre la pareja, ¿no? Entonces, esta ley que estaban haciendo, que se presentó en este proyecto y luego en un proyecto y que después fue promulgada, realmente traía mucha esperanza. Se traía mucha esperanza y hubo mucho apoyo. En Santa Cruz tuvimos la primera oficina que apoyó el Comité Cívico Femenino, apoyamos movimientos de protección a la mujer, hicimos las experiencias en las prácticas con ella, en ir y sentar las denuncias y luego escucharlas también cuando ellas comentaban de que a veces los policías no podían llevarle la notificación al violento y tenía que llevarle la propia mujer esa citación. Y una señora vino y nos contó que su conviviente se lo hizo comer el papel de la notificación. Mire usted ese abuso. Y qué impotencia para nosotros que íbamos a denunciar, pero obviamente que el personal que recibe estas denuncias no tienen la empatía, no tienen el entendimiento y también no son personas preparadas. No son personas que realmente van a ayudar y van a colaborar. Y la mujer muchas veces se ve avergonzada, a veces a mí no tiene los recursos para seguir con la demanda y las notificaciones y después pasar al Poder Judicial, ¿no? Entonces, y aquí se quería proteger los bienes protegidos, dice, ¿no? Es la integridad física, la psicológica, la moral y la sexual. Porque obviamente que cuando ya está la agresión física, viene acompañada siempre del desprecio con las palabras ofensivas y que le afecta psicológicamente a la mujer, que también en su moral ella se va a ver humillada, denigrada, sus valores los confunde y lo más grave es, ¿no?, que en su propio hogar son abusadas sexualmente. Y son abusadas bajo el pretexto de que es su marido y que debe tener la intimidad, le guste o no le guste, o quiera o no la quiera, y no es una intimidad pues de amor, es una intimidad de abuso, de atropello. Porque también recibíamos denuncia de que los hombres que usan droga, a las esposas les quieren obligar a tener sexo consumiendo droga, supuestamente para aumentar el placer y prolongarlo. Entonces, tal situación, pues, son actos tan violentos que la mujer tiene que pasar. Y aquí también en el artículo 4 decía, ¿quiénes son los que cometen la violencia? El cónyuge o conviviente. Es la pareja. Es el esposo o es en esa unión libre y de hecho que está ahí conviviendo con ella, es el que la maltrata, el que la abusa. Los ascendientes también, muchas veces los padres son muy violentos, muy abusivos, maltratan, ¿no?,
maltratan a sus hijos, a sus hijas. Y también se dan los casos de los descendientes, que los hijos maltratan a sus madres, maltratan a sus abuelas y las maltratan físicamente, psicológicamente y hasta sexualmente. Los hermanos, los parientes, personas civiles cuando están desempeñándose en un trabajo. Muchos casos se atienden de los acosos sexuales a las mujeres y cuando ellas no quieren acceder a ciertas peticiones que le hacen el superior, pues las despiden de los trabajos y muchas veces tienen que aceptar esa relación, esa violencia para conservar esa fuente de ingresos por temor a quedarse sin los ingresos y sin los recursos. Entonces, esta situación estaba preveyendo en esta ley, ¿no? Y luego también en esta ley que fue aprobada, se daban, ¿no?, las sanciones y las medidas alternativas para que el hombre pueda tener pues un castigo, ¿no? Pueda reflexionar. Y aquí se dieron las audiencias conciliatorias, que el deseo era de que el hombre pueda reflexionar. Cuando el hombre, digamos, era sancionado, pues le dan unas 24, 48 horas o 4 días de arresto. Pero las terapias que reciben los que quieren recibir, o sea, no son lo suficiente o también el hombre no quiere cambiar porque él está cómodo en ese pedestal que se ha colocado, en ese ejercicio de la violencia y bueno, no le interesa, no le interesa. En este artículo 7 dice: los hechos de violencia en la familia o doméstica comprendidos en la presente ley que no constituyan delitos tipificados en el Código Penal serán sancionados con las penas de multa o arresto. O sea, esa era la sanción. Y fíjese usted que cuando han pasado los años, la misma proyectista, la doctora Montaño, Julieta Montaño, ella ahora dice de que reconoce que esto no es suficiente. No es suficiente un arresto, no es suficiente una multa, porque en realidad no es una confrontación del hombre con la mujer. No es de que el hombre es enemigo de la mujer, porque este hombre violento es un padre, este hombre violento es un hijo que nace de nosotras las mujeres, ¿no? Y que luego él se está desenvolviendo de esta manera tan agresiva, y que incluso agrede a la misma madre. Entonces, ella dice de que se necesita realmente fortalecer los valores, los principios que están siendo realmente dejados de lado, ¿no? Entonces, con esta ley, aunque han pasado los años, mire, tantos años, no se ha logrado frenar la violencia. Y se han ido buscando otras leyes para buscar una respuesta. Y como decía la licenciada Vianey, que en este tiempo de la pandemia, bueno, se han visto actos violentos, pero también se han visto actos de amor. Se ha visto actos de amor cuando en la familia había un enfermo del COVID y el Estado no ha tenido la suficiente los recursos suficientes en personal, humanos y económicos como para darle la atención a ese enfermo. Ahí ha estado la pareja, el esposo, la esposa, los hijos, para tocar las puertas y darle el apoyo a ese enfermo. O sea, ha mostrado una realidad que la familia es importante en estos tiempos de que hay estas crisis, ¿no? Que realmente en la familia los valores se necesitan aquí, ¿no? Fortalecerlos, ¿no? Porque también escuchaba que respondía una de las personas que está participando y decía de que es que antes las mujeres no trabajaban
Es que la mujer siempre trabaja. Y el Código de Familia reconoce el trabajo que se hace en la casa, dice que es económicamente útil. El trabajo de la casa, desde barrer, limpiar, planchar, lavar, cocinar, etcétera, etcétera, es un trabajo que tiene que ser valorado, que nosotras mismas tenemos que valorar lo que hace falta para que la familia sea fortalecida. No es que la mujer se va a someter a una esclavitud, porque todo hay que enseñarle que todos tienen que trabajar y valorar este trabajo. ¿Por qué hay tanta situación de crisis? Porque los hijos están siendo enseñados por personas que no tienen los valores que deben de recibir los hijos. Porque ellas son carentes. Entonces, y se ha introducido de alguna manera que una mujer no es exitosa si no salimos afuera a trabajar. Si nuestra profesión no la ejercemos, ahora se puede ejercer desde adentro. Entonces también estos valores tenemos que revisarlos, ¿sabe? Quizás yo soy la mayor entre todas ustedes. Y siempre me interesó este tema de la lucha para defender a la mujer de los actos violentos. Y yo hice mi tesis justamente en este tema y tuve la oportunidad de conocer a estas mujeres que eran del movimiento feminista. Y yo me introduje con ellas buscando una respuesta. Y no he visto una respuesta en las leyes para la mujer. Sí que son importantes porque son un parámetro. Ellas delimitan y todo. Pero si no se aplican a cabalidad, los policías, los jueces, los fiscales, todo el aparato legislativo y judicial no están con esta conciencia, están viendo otros intereses. Entonces, ¿cómo va a avanzar esta defensa? No va a avanzar. Tiene que haber una revolución moral, verdaderamente. Una revolución donde nosotras nos valoremos, nuestra dignidad, nuestro honor, vale. Yo como ciudadana valgo y puedo hacerlo, ¿no? Lastimosamente, muchos esposos no lo entienden, pero no importa. Nuestra felicidad no es el hombre que la va a dar, no es una profesión, es algo más grande, ¿no? Una mujer que está feliz, que tiene un espíritu renovado, una mente renovada, que tiene fe, puede cambiar en su hogar y en su entorno y juntas podemos transformar lo que aquí están tratando de enseñarnos. Por favor, pasemos a la otra ley. Esta ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que es la ley 045 del 2010, es otra ley de que el objetivo básico es eliminar conducta de racismo y discriminación, dice, ¿no? Entonces, en esta ley se vio de que el racismo, ya todos conocemos que este tema del racismo es nuevo y estamos de acuerdo en que se respete todo ser humano, porque todo ser humano es digno. Negro, blanco, rubio, con profesión, sin profesión, debe de ser respetado y tiene el derecho de ejercer todas las facultades que le otorgan las leyes, pero también donde hay derecho hay obligaciones, ¿no? Entonces, con esta ley, por ejemplo, yo veo de que se introduce algo nuevo. ¿Y de qué? Algo nuevo de la ideología de género. O sea que la estrategia principal es introducir este tema. ¿Y la mujer en qué situación queda? O sea, aquí la mujer viene, o sea, aquí están las medias verdades. Por un lado se pone a la mujer como una bandera para decir, vamos a proteger
los derechos de la mujer, que ella pueda ejercerlo y que esas conductas que son discriminatorias ya no afecten más a la mujer y ella pueda desarrollarse de una manera integral. Esta ley dice que el objetivo básico que tiene, estamos viendo en el artículo 2, ¿no? Dice, la presente ley se rige bajo los principios de interculturalidad, de la igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y vuelvo a repetir que el Estado debe promover estas condiciones. La equidad, dice, entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De acuerdo. Se necesitan todos los seres humanos y la mujer necesita ejercer esta plenitud de sus derechos, ¿no? Y eso está muy bueno, ¿no? Y nosotros podemos ver en el artículo 5, donde hacen definiciones. Dice, para efecto de aplicación e interpretación de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones. Discriminación, ¿no? Acá ya se introduce este tema, discriminación. Se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón del sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, credo religioso, ideología, afiliación, todo lo demás, ¿no? Bueno, aquí digamos, ya está marcando que no se debe discriminar a la mujer, por ejemplo, en el campo laboral, ¿no? Porque ella es mujer. No se le debe de dar un bajo salario solo porque es mujer, incluso ella trabajando más, porque ocurre eso, que uno hace mayor trabajo, mejor trabajo que el varón, pero por ser mujer no le dan la remuneración que ella debe de tener, ¿no? Y califica también acá, lo define, perdón, el racismo, dice, se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas o culturales reales o imaginarias en provecho de un grupo y en perjuicio de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. Entonces, estamos realmente de acuerdo en que no se puede maltratar a las personas por ser de una región o por tener una ideología política o por tener una orientación sexual. No se le debe discriminar, pero también ellos están en la obligación de respetar, ¿no?, los derechos de las demás personas. También define acá la equidad de género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. La homofobia, dice, se refiere a la adversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. También se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual. Y la transfobia se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y a las personas transexuales o transgéneros basada en su identidad de género. Bueno, resulta que con esta ley, cuando esta ley es promulgada, el fondo es justamente para evitar la homofobia, como ellos le llaman, ¿no? El rechazo, dice, o la discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. ¿Y qué pasó acá en Bolivia? Que con estos artículos hubo una ordenanza a través del Ministerio de Educación que los colegios deben de introducir en su reglamento estos artículos, que no pueden discriminar, ¿no?, a los homosexuales ni transexuales. ¿En qué? Bueno,
en que estén en las aulas y que enseñen, que ellos también sean docentes. Entonces se da cuenta que, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, aquí, por ejemplo, en la equidad de género, cuando un hombre cambia, bueno, aparentemente el sexo, un hombre se hace mujer, estamos viendo, por ejemplo, en los deportes. Hemos visto en el boxeo como un hombre que se cree mujer, que se concibe mujer, viene y violenta a la joven que es deportista, que es boxeadora, pero es una mujer. Obviamente no tiene la misma fuerza física que el hombre. El otro en apariencia. Entonces, ¿de qué equidad de género estamos hablando? Estamos viendo en todos los campos, las mujeres están siendo avasalladas. Aún con el uso de los baños. Pudimos ver, por ejemplo, en una asamblea de la OEA, que tocó compartir obviamente los salones donde se estaban dando las plenarias de la OEA, y había que compartir baños. Habían baños para los homosexuales, ¿no? Y los distinguían con la mitad de una falda. Así estaba distinguido. Habían para hombres, habían para mujeres, pero ellos querían usarlo de las mujeres y se entraron a usarlo de las mujeres. Y a mí me tocó ir, no sabía que había entrado un homosexual. Él tenía su miembro, su pene, y de emparado orinó y la ensució toda la taza. Entonces, ¿eso qué es? Es una violación a la salud, al respeto de la mujer también. Entonces, estas leyes, mi criterio personal, creo que se tienen que levantar los legisladores, las legisladoras, para legislar de verdad para la mujer. Esta licenciada abogada Julieta Montaño, la proyectista, es una de las primeras feministas de Bolivia. Yo caí en esas redes creyendo que verdaderamente buscaban el derecho de la mujer. Y fui a prepararme para mi tesis. ¿Y qué recibí ahí? Enseñanza de veneno. ¿Qué dicen? Que a mí me envenenaron el alma con eso de que decía, ve los estereotipos, el molde fijo que sale de la Biblia. A causa de la teoría creacionista, la mujer sufre. ¿Y por qué? Porque con ese pretexto de que la mujer fue creada de la costilla, ese es el sometimiento y acusan a Dios. Y yo me lo acepté eso y lo creí. Y realmente tenía un rechazo contra Dios. Y justamente para preparar mi tesis y fundamentarla y acusar a la Biblia, me fui pues a buscar y encontré a Jacob en el libro de Reyes y bueno, y en el Génesis está también, ¿no? De que Jacob trabajó por sus mujeres, primero 7 años por la una y 7 años por la otra. Ve, aquí la mujer es objeto de compraventa. Entonces, se da cuenta, se tergiversa. Se hace creer que la violencia es por culpa de la palabra de Dios. Esa es una falacia, eso es una abominación. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto? Tiene que ver, porque la violencia emerge de una agenda que ya está programada. Esta agenda de la ONU, que aquí hemos hablado también en estas conferencias, que está programada que hasta el 2030 la familia tiene que ser destruida. Los roles son confundidos, los roles del hombre y la mujer. Dios estableció el derecho del hombre y la mujer. En el Génesis 5:2 dice que los llamó Adán a los dos. Pero le da diferencia de roles para que cada quien se ocupe de eso y se complementen y puedan vivir y disfrutar del matrimonio y ser felices. Pero con estas leyes no estamos saliendo adelante,
porque el interés no es ayudar verdaderamente a la mujer. A la mujer se la está convirtiendo en un objeto. ¿Cuánto duele ver esa propaganda, por ejemplo, acá en Bolivia de Cuba Libre? Jóvenes desnudas, ofreciéndose, salen al periódico, ofreciéndose por 100 bolivianos a tener relaciones sexuales, como le guste al que la está buscando, anal o como quieran. Eso es una violencia. Contra eso tenemos que luchar, de levantarle la dignidad y la honra a la mujer para que ella realmente pueda defenderse. Porque no va a haber ley que la defienda si en su corazón y en su ser interior no hay esa fuerza. ¿Y quiénes son las víctimas? Los hijos. ¿Qué clase de hijos estamos dando? ¿Qué clase de nietos? ¿Qué generación? Ese es el desafío. Estas leyes que tenemos, o sea, nosotros tenemos muchas leyes. Está la ley integral para garantizar a las mujeres vida libre de violencia. ¿Cómo van a garantizar? En 20 años no lo han hecho. Ahora le llaman feminicidio. ¿Sabe por qué le llaman feminicidio? Para seguir sembrando el odio, la división entre el hombre y la mujer. Es homicidio, es asesinato, premeditación. El asesino premedita. Ve cómo va a atacar a su víctima. O homicidio porque lo hace de una manera que quizás puede ser por emoción violenta o puede ser porque ya decidió matarla, ¿no? Pero el feminicidio es el lenguaje de la ideología de género. ¿Quién es el que está agrediendo a la mujer? La ideología de género. Estas conferencias es para renovarle a la mujer la fe y la esperanza. Hay esperanza de cambiar. ¿Cuántas mujeres hemos salido? Se puede hacer estudiando, preparándose y aceptando los retos. Pero no es destruyendo una familia, no es destruyendo al hombre, porque el hombre es padre, el hombre es hijo, el hombre es esposo. Vuelvo a repetir, no sé, creo que ya estamos en el tiempo, o cómo es, dice. Bueno. Sí, doctora, ya estamos en el tiempo. Ahí le dejo el reto. Eso se lo digo como abogada que he venido trabajando en forma voluntaria, atendiendo casos, viendo mujeres restauradas, pero no por una ley, porque ella decidió cambiar y decidió recibir el agua de la vida y beber de eso. Muchas gracias y que Dios la bendiga mucho.